Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración de agradecimiento. Si quieres repetir conmigo: gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy prosperidad, gracias porque yo soy creatividad, gracias porque yo soy dinero. Y así puedes agradecer todos los días todas aquellas cosas que llegan a tu vida, ya sean bendiciones o también lecciones, porque nos ayudan a crecer. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que aún no se han materializado, aquellas bendiciones que están sobre nuestras cabezas, pero que aún no las vemos con nuestros sentidos. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También te quiero sugerir que si tienes algún pedido de oración, lo hagas en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura, si no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte, para las personas que están en una relación, en pareja, no importa si estás en contacto cero en este preciso instante, en este preciso momento. También podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso momento, mientras yo comienzo a barajar tus cartas. Las pueden nombrar en voz alta, en voz baja, como ustedes quieran. Lo importante es que conecten ya mismo con tu persona especial. Esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial, la verdad es que no, o sea, es un sentimiento que tiene tu persona por ti, es firme, ¿ya? Es un sentimiento firme que viene pasando como de una época difícil entre ustedes dos. Algo ha sucedido, algo ha pasado entre ustedes, pero tu persona especial se siente como triunfante, se siente que ha triunfado y que ha logrado lo que ha querido contigo, ¿ya? Recuerda que eso podría ser una lectura en espejo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que resuelvan todos los problemas y dificultades que ustedes puedan llegar a tener en determinado momento, especialmente ahora, problemas que han venido presentándose entre ustedes dos y que tal vez ustedes no han podido resolver de una buena manera. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Tu persona especial piensa que tú a veces eres muy imprudente, que a veces no te mides ni en palabras ni en acciones, y es algo que la verdad ha afectado bastante la relación de ustedes. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? El rompimiento de la relación de ustedes, más que todo por influencia de otras personas que definitivamente a ustedes no los quieren ver juntos y que van a lograr su objetivo, su cometido de que ustedes rompan, de que la relación de ustedes se termine, y muy seguramente puede ser de una manera bastante dolorosa, bastante agresiva inclusive, y la ruptura de ustedes se ve inminente. Cuando sale este tipo de lecturas, no es para que tú le des la razón a la tarotista, sino que es un oráculo para que tú tomes acción y que estas cosas no se lleguen a dar definitivamente. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que actúen de manera inteligente, que actúen de manera inteligente y que se atrevan a algo, que se atrevan a dar un paso más allá si es que ustedes quieren recuperar esta relación. Si no es así, bueno, podrían hacer un cierre de una manera definitiva y hacerlo de una manera respetuosa, muy amorosa, muy cariñosa, pero es necesario. Los cierres son necesarios en cualquier tipo de relación, pero hacer cierres de una manera respetuosa y amorosa. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación. Mira lo que te dice este angelito: la energía te hará reinar. Mira, este angelito te dice: la energía te hará reinar.
Tal vez tú en este momento por los problemas y dificultades que tienes con tu pareja, estás como muy bajito de energía. Yo te aconsejo que busques tal vez alguna meditación en YouTube acerca de, ¿cómo es que se llama eso? De la llama violeta, perdón, de la llama violeta, cualquiera, la que te resuena a ti también, utilizar objetos de color violeta, ya sea tal vez algún dije, aretes, una blusa, un pañuelo, cualquier cosa que sea violeta y que te ayude a transmutar. También te aconsejo mucho que te acerques a la naturaleza para que puedas recargar y descargar energías. Este trajito te dice, entenderás un misterio del alma. Mira, tú vas a entender realmente, yo digo que máximo dentro de las 4 semanas siguientes, vas a entender realmente por qué estás con esa persona. No te digo que vayas a seguir con la persona, no. Te digo que vas a entender por qué estás con esta persona el día de hoy, cuál es el objetivo de la relación de ustedes, cuál es la misión con respecto a esa relación. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en una relación el día de hoy. Bueno, ahora pasamos con mis queridos solteritos y solteritas que consultan el horóscopo el día de hoy. Bueno, vamos con mis solteritos y solteritas. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, en este momento. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes, mis solteritos y solteritas, en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para cualquier tipo de situación o de cualquier tipo de dificultad o problema que ustedes estén pasando. Mira, tú en este preciso momento, al parecer, como que dependes mucho de la opinión de una persona mayor, que podría ser del signo Géminis, Libra o Acuario también, el mismo signo tuyo, signos de aire, dependes muchísimo de estas personas, de esta persona. Es una persona que tal vez te está manipulando por ser una persona mayor, tal vez puede ser papá, mamá o abuelos, alguien mayor en todo caso que te está manipulando bastante a ti. Mira que lo que pasa es que tú eres una persona bastante noble, una persona leal a sus principios y puede ser que a veces las personas se aprovechen de esta situación contigo. Bueno, no te digo que dejes de ser noble y que dejes de ser una persona totalmente maravillosa como tú lo eres, pero que también tienes que tener cuidado de no dejarte manipular, ¿ya? Porque a veces te hacen hacer cosas que a veces ni siquiera quieres hacerlas y simplemente las haces por complacer a los demás. Al parecer has tenido como ciertas discusiones, ciertos encontronazos con algunas personas y has reaccionado de una manera bastante fuerte, bastante efusiva por, no sé, por la fuerza con la que tú has reaccionado. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, mi querido solterito o solterita? Mira, te vas a encontrar con una persona bastante confiable, alguien en quien tú vas a poder confiar a ojo cerrado prácticamente. Bueno, claro que en esta vida no se puede confiar a ojo cerrado, pero es un decir, ¿ya? Es una persona, muy seguramente una mujer de signo Sagitario, Leo o Aries, que va a llegar a tu vida o que ya está en tu vida en la cual tú puedes contar, en la cual tú puedes confiar. Mira que hay otro personaje, signo Tauro, Virgo o Capricornio, una persona que lleva una vida bastante desordenada, bastante desorganizada y que te podría estar a ti arrastrando a este tipo de situaciones que podrían ser muy perjudiciales para ti. Ten muchísimo cuidado con esta situación. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, que sigas adelante con tu trabajo, que creas en ti mismo, que los sacrificios que tú estás haciendo en este preciso momento van a tener un fruto bastante grande y que por favor no te desanimes. Cuida tu salud, por favor, tu salud física, emocional, mental, para que puedas tomar buenas decisiones y para que puedas seguir trabajando por tus sueños. Bueno, ya sabes que si no crees en nada bueno o en nadie, cree en ti mismo, que es lo fundamental que debemos hacer para seguir adelante. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito o solterita, mi querido amigo o amiga. Mira,
Este angelito te dice, en los viajes te encontrarás, mira, súper especial. Tal vez en estos días estás planeando un viaje como para despejarte, para relajarte. Te va a ir totalmente maravilloso en ese viaje porque no solamente vas a recorrer geográficamente algunas distancias lejos de tu lugar de residencia, sino que también vas a hacer un viaje hacia tu interior que es totalmente maravilloso y vas a poder comprender y entender muchos motivos de los que, por qué te suceden tales cosas, ¿ya? Algunas cosas. Mira, este angelito te dice, el saber te da rectitud. Ese angelito te está diciendo que tengas muy en cuenta las reglas, ya sean escritas o no escritas, las leyes y las reglas que son inherentes en la convivencia de las personas para que puedas tener un buen desempeño en todos los aspectos de tu vida, mi querido solterito y solterita. Bueno, por ahí va la lectura para ustedes el día de hoy. Cuídense mucho, mis queridos amigos y amigas, porque la verdad a veces en estas épocas de vacaciones y todas esas cuestiones, a veces nos desjuiciamos mucho, mucho, mucho. No les digo que no disfruten, disfruten todo lo que puedan, pero con mesura y sin hacerse daño a ustedes o a otras personas. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en esta ocasión preguntan por su economía. Estas cuatro primeras cartas es lo que están viviendo ustedes en este preciso instante, en este preciso momento, con respecto a su economía. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para su economía. Al parecer tú en este preciso momento, en este preciso instante, estás necesitando la ayuda de alguien, no sé si es de abogados, economistas o algo así, una ayuda profesional de alguien, porque la verdad has estado bastante inestable con relación a tu economía. Tal vez no has tenido al día permisos, declaración de impuestos y esta serie de documentos que son totalmente necesarios para tener en regla y que tal vez los organismos de control no nos vayan a poner con dolores de cabeza en algún futuro. Mira que tú eres una persona bastante inteligente, aventurera y muy leal a tus principios, pero mira, estás muy animoso, muy animosa porque tal vez estás en algún problema, una dificultad, pero tú nunca pierdes la esperanza de poder salir adelante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Un éxito totalmente arrollador, no solamente en lo económico, sino también un reconocimiento social que viene para ti. Tienes que tener muchísimo cuidado con personas muy, muy cercanas a ti, Cáncer, Piscis o Escorpio, que pueden ser personas que te comiencen a tener como envidia por los logros que tú has conseguido. Ten mucho cuidado con las noticias que te pueden estar dando estas personas porque podrían ser algo falsas, podrían estar fuera de la realidad. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que seas más independiente, que seas más independiente y que esto... ¿De qué manera lo puedes lograr en el aspecto económico? Informándote y teniendo muy en claro, muy en cuenta cuáles son los objetivos reales que tú tienes para la actividad económica que tú estás realizando en este preciso momento. Sé más independiente y la manera de hacerlo es tener información, ¿ya? Ya sabes que la información es poder. Vamos a ver qué te aconsejan el día de hoy, mis angelitos, para tu parte económica, para ti que estás consultando el día de hoy. Mira, son maravillosos estos angelitos que te han resultado el día de hoy. Derrotarás la mentira. Mira, hay algo que está oculto a ti. Te están ocultando absolutamente algo y que te está perjudicando en este momento en tu economía. Bueno, vas a darte cuenta de eso y vas a poder tomar acción para poder corregir lo que tengas que corregir. Este angelito te dice, los sueños saben sobre el futuro. Bueno, dentro de las 4 semanas siguientes o dentro de los 4 días siguientes, mejor, ten muy en cuenta lo que sueñas, lápiz y papel al lado de tu cama para que puedas, apenas te despiertes, recuerdes el sueño que hayas tenido y lo apuntes para buscar su significado. En internet, en YouTube puedes encontrar muchos lugares donde están los significados de sus sueños, las interpretaciones. Bueno, mis queridos amigos, les mando muchas bendiciones, muchos besos. Ya saben que los llevo en mi corazón. Los quiero muchísimo, muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.